El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:20 en la mañana. Les voy a poner un ejemplo de progresividad. O sea, di lectura a dos comunicados internos de dos instituciones públicas, del Consejo Nacional Electoral y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que en lugar de aplicar la progresividad para el retorno presencial a las actividades laborales de su personal, le pidieron a todos que el día de hoy vayan y que en el caso del Ministerio de Transporte, 8 de la mañana es el ingreso hasta las 5 de la tarde. Y en el caso, o hasta las 5:30 me parece. 5 o 5:30. Hasta las 5, de 8 a 5. Y en el caso del CNE, el retorno presencial de 8:30 a 5 de la tarde con 30 minutos de almuerzo. Solamente excluyen a los grupos de atención prioritaria. Eso no es progresividad. En contrapartida, por ejemplo, la prefectura de Pichincha emitió un comunicado donde sí se aplica la progresividad, que es lo lógico. En el comunicado que fue distribuido, pues, al personal del gobierno provincial de Pichincha dice: adicional al 25% del personal que actualmente se encuentra laborando de manera presencial, para el 14 de septiembre se deberá incrementar un 10% y para el 28 de septiembre se incrementará un 15% más, con lo cual llegaremos al 50% establecido por el COE nacional. En dicho listado se excluirá al personal que pertenezca al grupo de atención prioritaria. Eso es progresividad. O sea, creo que no hay donde perderse. Y sí me parece a mí que en el sector público hay actividades que por su propia naturaleza pueden seguir manteniendo el teletrabajo. O sea, el retorno debe ser paulatino, no puede ser a la loca. O sea, no tiene sentido que justo hoy, lunes 14 de septiembre, ya haya instituciones públicas y empresas privadas que a todo el mundo llamaron a trabajar presencialmente. No es correcto, no está bien. Contraviene la lógica que implica ir paulatinamente a retomar nuestra vida y nuestras actividades. Bueno, es lo que está ocurriendo ahora mismo acá en el Ecuador. Escuchemos a Carlos Zaldumbide con la visión del sector empresarial. Dialoguemos en cambio ahora con Estefanía Grunauer. Ella es supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, dependencia que pertenece al municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Estefanía, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Cómo están? Gracias por la gentileza. A ver, pongamos un poquito en contexto, volvamos a explicar a nuestros ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, a partir de hoy, ¿qué cambia? ¿Cuáles son las diferencias respecto de los 6 meses transcurridos desde el 16 de marzo hasta ayer, que obviamente vivimos una etapa de nuestras vidas diferente, de nuestra vida diaria, nuestra vida personal, de nuestras actividades laborales? ¿Qué cambia desde hoy, Estefanía? Bueno, efectivamente yo creo que la emergencia sanitaria no cambia, que nosotros tenemos todavía la ordenanza 010-2020 en la cual nos dice que tenemos que utilizar en el espacio público la mascarilla, los 2 metros de distancia y no la aglomeración. Por otra parte, justamente se expidió la nueva resolución, la 060, en la cual por el tema de que se acaba el toque de queda, se acaba el estado de excepción como tal, que ya no podemos prohibir, por ejemplo, las reuniones entre personas, cambia un poco el sistema de lo que es el control como tal. Ya no tenemos el toque de queda, pero sin embargo algunas actividades económicas siguen suspendidas, como por ejemplo los bares, las discotecas, los centros de diversión nocturna, los centros de tolerancia y similares, los gimnasios y centros de entretenimiento y similares que estén cerrados. En cuanto a los aforos, seguimos con el 50% en centros comerciales, en supermercados, en agencias bancarias y cooperativas. En lo que son los cines, teatros y auditorios, continuamos con el 30% y los espectáculos públicos siguen suspendidos. Entonces, en realidad, lo único que nos cambia es justamente que estas fiestas privadas que las llamábamos clandestinas ya no serán clandestinas, pero llamamos a la ciudadanía que justamente no las realicen, ya que ahí viene el contagio, la emergencia sanitaria continúa. Correcto. En el caso, por ejemplo, de las dependencias municipales, ¿qué
disposición recibieron? ¿Va a haber retorno progresivo? O como hacen algunas instituciones públicas, esto lo comenté en este espacio antes de iniciar la entrevista con usted, Estefanía, resulta que hay instituciones en donde les han llamado a todos a trabajar desde el día de hoy. ¿Cómo se han manejado las cosas con el personal de la municipalidad? Bueno, en la 060 dice justamente que los empleadores serán quienes decidan cómo va a ser. En caso del municipio, nosotros seguimos preponderando el teletrabajo, que es muy importante y sobre todo para los grupos vulnerables. Sin embargo, hay instituciones como por ejemplo la Agencia Metropolitana de Control, la de Tránsito y algunos estamentos de seguridad que se nos hace difícil tomar el tema del teletrabajo como tal, pero siempre vamos a preponderar esto, ya que es necesario seguir cuidándonos. Entonces, la principal, no debe haber aglomeraciones dentro de las oficinas, y eso es lo que nuestro señor alcalde nos ha solicitado, que seamos bastante cautos en este regreso. ¿Cómo, desde la Agencia Metropolitana de Control, cómo se va a establecer los controles en el ámbito de sus competencias? Entiendo que ustedes lo que hacen es generar controles en las zonas comerciales, ¿verdad? Bueno, sí, nosotros en general seguimos, por ejemplo, en el tema de libadores. Nosotros ya teníamos las ordenanzas de que no se puede consumir licor en el espacio público y tenemos una sanción del 50% de un salario mínimo vital. Tenemos, como ya lo comenté, la 010 del 2020, en la cual nos da también $100 por no utilizar la mascarilla en el espacio público. De ahí nosotros también tenemos la parte de lo que es comercial, de los restaurantes. Hemos también trabajado con los gremios para que justamente no se nos haga tan difícil el control dentro de los restaurantes, porque tenemos este tema del círculo de confianza que se logró sacar en esta resolución 060, en la cual hay un anexo donde si tú entras con tu familia a un restaurante, tú puedes firmar una hoja como de registro y decir que estás con estas personas. Entonces eso también ha sido un avance en el cual obviamente ya a los dueños de los locales ya se les exime de esa responsabilidad de quién se quiere sentar al lado de cada persona. Eso le iba a preguntar, o sea, si yo voy a un restaurante con mi familia, digamos que mi familia, voy con 5 personas más de mi familia, yo firmo ese documento, certifico que esas 5 personas más, conmigo 6, están conmigo y yo me hago responsable, me puedo sentar en una sola mesa. Los 6 podemos sentarnos en una sola mesa. Así es, efectivamente, eso es una de las cosas que logramos hacerlo, pero, por ejemplo, sigue el distanciamiento entre mesa y mesa de al menos 2 metros. Entonces, lo único que cambia es como vas con tu círculo de confianza, vas con las personas que viven contigo, ya puedes sentarte en la misma mesa. Sin embargo, nosotros seguiremos viendo lo que son los aforos, lo que son también las medidas de bioseguridad, la toma de temperatura, porque eso no ha cambiado en esta nueva modalidad, que en realidad es lo mismo, solo que sin restricciones constitucionales. ¿Cómo se establece efectivamente el aforo, Estefanía? Porque digo, hay una política que dice hasta el 50% del aforo, hasta el 75% del aforo, hasta el 30% de aforo. Pero, por ejemplo, y esto leí el fin de semana en una cuenta Twitter, alguien lo había posteado y me pareció muy interesante. En un centro comercial, ¿cómo sabemos que se está respetando el porcentaje mínimo de aforo? Lo que se ve cuando nosotros vamos a hacer las inspecciones, vemos que van contando las personas y el aforo ya está establecido por los bomberos cuando uno va a sacar los permisos municipales. Entonces el aforo tiene que estar exhibido en una parte que la Agencia Metropolitana de Control la pueda revisar, y ahí básicamente es una inspección ocular la cual nosotros hacemos en cuanto a cuántas personas se encuentran dentro de estos lugares. Pero hay que tomar en cuenta que estos aforos y la misma resolución 060 del 2020 dice que la Secretaría de Salud presentará un informe cada 15 días para evaluar la vigencia de estas medidas en cuanto a aforos. Entonces quiere decir que si es que vamos mejorando, que los contagios no siguen creciendo, no hay picos, puede subir los aforos para que estén más concurridos estos lugares que por el momento, por el tema del no acercamiento, de no a la aglomeración, está en el 50%. Aquí tengo un mensaje que me parece interesante, Estefanía. Dice una oyente: sé que hace su mejor esfuerzo, pero la avenida El Inca es un verdadero mercado. Las ventas ambulantes tienen invadidas las veredas, cero control. Y me parece que esto es interesante atarlo con esta nueva realidad en la cual no podemos relajarnos.
Pero, por ejemplo, nos mencionan el caso del Inca, hemos visto otros sectores en el sur de Quito, en la Ecuatoriana, en Guamaní, en el norte, en el Comité del Pueblo, por ejemplo, en la parroquia de Calderón, en donde no se respeta el distanciamiento en las zonas, digamos, comerciales, hay mucha venta ambulante, mucho desorden. ¿Cómo enfrentar esta situación, Estefanía? Bueno, sí, efectivamente sabemos que si antes de la pandemia ya teníamos este problema social que estamos pasando, peor ahora, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchas personas se quedaron sin trabajo y esa quizás es su única forma de sobrevivir o de vivir. Lo que nosotros estamos haciendo como municipio de Quito es tener un plan de reactivación productiva en el cual reubiquemos a estas personas y les demos también una oportunidad para que vayan a los mercados, a ferias, ya que eso sí es abierto, o sea, los mercados cerraron las puertas los primeros 15 a 20 días, pero después ya se han ido activando. Entonces queremos que estas personas vuelvan a estos lugares para que haya orden en Quito, eso es lo más importante, pero tampoco podemos estar, no es momento, y eso ha sido también dirección del señor alcalde, de hacer medidas cautelares, de retirar a las personas que bien o mal lo que necesitamos es que estén puestas las mascarillas y que utilicen alcohol. Y a eso también llamamos a la ciudadanía que no compre en las calles, ya que no muchas veces hemos visto nosotros como entidad, como autoridades, funcionarios, que efectivamente la gente con manos sucias, con a veces sin mascarilla, mete los productos para vender en las calles. Entonces hay que tomar en cuenta eso también, irnos a lugares seguros para poder comprar y ser corresponsables en este tema, ya que, como dije, el desempleo es bastante grande. Sin embargo, nosotros lo que queremos es ordenarles y darles una oportunidad para que puedan trabajar también. La resolución municipal que está en plena vigencia, se entiende que desde hoy está en plena vigencia esa resolución municipal. Por ejemplo, ratifica el hecho de que no se puede ocupar el espacio público sin mascarilla, por ejemplo, los parques, las calles. ¿Eso se ratifica, Estefanía? Sí, efectivamente en todo el espacio público tenemos que estar con la mascarilla. Dentro de los autos todavía sigue, por eso digo, sigue vigente la 010. Lo único ya, que dentro del auto no me puedo sacar la mascarilla. ¿Eso se mantiene? Se mantiene totalmente porque es también del espacio público como tal. Muchas personas han estado en contra de esta decisión, sin embargo sabemos que la mascarilla es lo único que te libra científicamente del contagio. En cuanto a los deportes, por ejemplo, ya no están, si es que tú tienes un deporte que es a 2 metros, es decir, por ejemplo, correr la bicicleta, ya no es necesario ponerse la mascarilla en ese sentido cuando realizas deporte. Pero de ahí en general tenemos que seguir saliendo con nuestras mascarillas y siempre procurar el lavado de manos y el alcohol. Hay que insistir también en otra cosa. No es que, por ejemplo, si bien es cierto, y menciono el caso del Parque La Carolina, que tal vez es el más concurrido y el más emblemático de Quito, que tiene canchas para todos los deportes, no es que a partir de hoy ya podemos ir a jugar fútbol o baloncesto en las canchas de La Carolina. ¿Eso no es posible, Estefanía? No, todos los juegos en los que pueda existir contacto o aglomeración de personas están totalmente prohibidos todavía. Las ligas barriales están prohibidas, entonces nosotros vamos a seguir controlando esa parte. Como tú bien dices, el hecho de que ya no haya estado de excepción no quiere decir que nos tengamos que relajar y sobre todo que tengamos que seguir cuidándonos. Nada que haya aglomeración. Aglomeración en realidad es cuando estás menos de 2 metros de una a otra persona, independientemente que comiencen, porque dicen, nos han estado preguntando, pero en el boli estamos separados. En algún momento puede haber contacto. Entonces, eso es lo que tratamos de nosotros. Vamos a hacer ahora una campaña de concientización definitivamente, porque ya ahorita depende de cada uno, la vida de cada uno. No podemos nosotros, en realidad hemos estado con un trabajo titánico desde el primer día de la pandemia, pero en este momento no tenemos ni siquiera los suficientes metropolitanos, los suficientes agentes de control como para poder estar atrás de cada una de las personas. Entonces, llamamos a la concientización. No se ha acabado, se acabó el estado de emergencia, mas no se ha acabado la emergencia sanitaria en la que vivimos y que puede llevarnos al confinamiento nuevamente, lo cual no queremos porque ahora estamos en la etapa de la productividad y de la salud con un hilo bastante corto en cuanto a lo que es el control. Si bien es cierto, a partir de hoy ya no habrá toque de queda porque ya no hay estado de excepción, entiendo que hay horarios para la apertura de los negocios. ¿Cuáles son esos horarios, Estefanía? Bueno, todos tenemos, por ejemplo, en el código municipal nos dice
cuáles son los horarios. Tenemos, por ejemplo, de lunes a jueves hasta las 12 de la noche los restaurantes. En general, los horarios mucho depende de cada uno de los locales en los cuales nosotros vayamos a concurrir. Sin embargo, como sabemos, bares, discotecas, que son los que tenían horarios ampliados y que eran diferentes, unas discotecas por tener el registro turístico podía abrir hasta las 3 de la mañana, otras hasta las 2 de la mañana. En este caso ya no va a existir eso. Los restaurantes hasta las 12 y obviamente volvemos a repetir, es una actividad que siempre debe haber un plato fuerte o una comida al lado de una bebida de acompañamiento. No, que no se conviertan los restaurantes en bares clandestinos, se podría decir, o que no ocupen su actividad comercial, que es la que sacaron para justamente poder trabajar. Entonces, eso sí pedimos a la comunidad, a las personas, a los dueños de los restaurantes que nos ayuden a no tener que tomar las medidas cautelares o peor aún sancionar, ya que nosotros lo que queremos es la reactivación económica, pero siempre y cuando se cumplan con las medidas de bioseguridad y del distanciamiento y también del buen uso de la LUAE, ¿no? De la licencia única de actividad económica. Ahora, me preocupa algo que usted dijo. Dijo, vamos a iniciar una campaña de concienciación. Creo que esa campaña debió haber iniciado. O sea, ¿recién van a iniciar o cómo es la cosa, Estefanía? No, efectivamente yo creo que siempre hemos estado con la campaña. Sin embargo, por ejemplo, ahora el gobierno central ha lanzado el Yo Me Cuido, porque ya no el tema de que siempre hemos dicho que la mascarilla, que los 2 metros de distancia, esa campaña creo que ha sido ya bastante, son 6 meses que vivimos con este virus, no es algo nuevo. Entonces creo que ahora la campaña de concientización es de ya no hay prohibiciones en cuanto a no te reúnas con tus amigos, a cuanto no salgas de tu casa en las noches, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, sí hay todavía, como vuelvo y repito, la emergencia sanitaria. Entonces, a eso va a apuntar esta campaña, ¿no? De toma en cuenta y concientízate que sigue el virus entre nosotros y que ahora tienes que cuidarte tú. Nosotros seguiremos haciendo los controles. Es más, hoy tenemos también, no vamos a terminar estas mesas técnicas, que lo hacemos todos los lunes para evaluar dónde están más los problemas. El 17 de julio nosotros decidimos que 7 parroquias eran las más importantes porque justo da a que los controles y las sanciones que tenemos en estas parroquias son también se refleja en los mayores contagios. Entonces, entre más sanciones hay, es obviamente que hay más contagiados. Entonces, seguimos viendo eso. Vamos a seguir reuniéndonos con el gobierno central, el ECU 911, Policía Nacional, militares, por parte de las entidades municipales. Igual vamos a ir todos los directores, etcétera, para seguir trabajando en conjuntos. Vamos a seguir con los controles. Tenemos todavía normativa que nos permite actuar si no alguien no está con su cédula de identidad, si alguien liba en el espacio público, en cuanto también a los autos, si la gente sí está ebria o en estado de embriaguez dentro de un auto. O sea, todavía sí existe esta parte de control que todavía nos da el Código Municipal, donde están todas las sanciones y todas las infracciones que la gente puede cometer en este momento de la pandemia y del virus. Correcto. Lo último, Estefanía, porque es una pregunta recurrente que están haciendo los oyentes e internautas. Se le ha trazado a usted, aunque no sé si me la podrá contestar. Me dicen que otra vez el centro histórico está lleno de alambradas, que es imposible transitar por el centro histórico. El fin de semana yo leí un post que escribió en Twitter el alcalde metropolitano Jorge Yunda, que había hablado con el Ministerio de Gobierno y que habían acordado en que se iban a quitar todas esas alambradas del centro histórico. Y en este momento, la gente que nos escribe dice que otra vez han vuelto a poner alambradas en el centro histórico. ¿Qué respuesta podemos darle a los oyentes, Estefanía? Sí, querido Fabricio, nosotros exhortamos al Ministerio de Gobierno, así como a la Presidencia, para que se retiren estas vallas, ya que nosotros también estamos ahora empecinados a que vuelva el centro histórico a ser la carita de Dios y el patrimonio cultural que nosotros queremos, ya que ha sido bastante tomado en este tiempo, y parte de eso y de lo que hemos solicitado fue el retiro de las vallas. De lo que nos contestaron y habló personalmente el señor alcalde con la ministra es que efectivamente las van a quitar y vamos a cambiar por cultura, vamos a cambiar justamente por un tema más atractivo y turístico, ya que se viene esta semana también va a haber un tour de las 7 cruces, etcétera, que queremos reactivar también el turismo, que es muy importante. Entonces sí hemos conversado, no sé actualmente en qué estado está realmente, pero de Le que paso el dato.
Sí, muchas gracias, pero de que hay ese compromiso, efectivamente sí lo hay y esperemos a ver si es que hasta hoy más tarde o mañana ya se cumple con eso. Yo también ya voy a revisar y voy a comentarle al alcalde también el tema. Muchísimas gracias. Correcto, y ahora sí lo ultimísimo, porque me piden que le pregunte sobre los salvoconductos, aunque tengo claridad, digamos, la resolución del COE habla de que los salvoconductos vigentes tendrán se podrán utilizar hasta el 31 de octubre, pero que cada municipio podrá aprobar su normativa. Entiendo que en el caso de Quito ya se ha aprobado un instructivo y que será el municipio el que emita un salvoconducto. Mientras tanto, están vigentes los actuales, ¿verdad? Efectivamente, están vigentes los actuales y justamente lo que se tiene hasta hasta el 31 de octubre puedes hacer el cambio en la página web que ya está también activada para sacar los salvoconductos, que es de una manera fácil, no nos demoramos más de 3 minutos en hacerlo. Correcto, ya lo vamos a revisar. Estefanía, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Igual ustedes, buen día. Chao, Fabricio. Gracias. Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Allí tienen ustedes la visión del sector empresarial y luego la visión de la municipalidad. En el medio, los ciudadanos. Ya corresponde a nosotros cuidarnos. Y quiero insistir a propósito de un par de mensajes que por ahí leía. Por supuesto que tiene que reactivarse la economía. Por supuesto que debemos tratar de retornar a la normalidad. Pero tiene que ser progresivo, no a la loca. Si no, abran el parque y vamos todos a jugar fútbol. O sea, así no funcionan las cosas. El retorno debe ser progresivo, privilegiando la seguridad, por ejemplo, de los grupos de atención vulnerable o prioritaria. Progresivo, no puede ser a la loca. Ojalá que se entienda lo que se está diciendo. Nadie dice que no hay que regresar a trabajar, pero el retorno debe ser progresivo. Eso es lo que se plantea en este espacio. 7:39 en A Primera Hora.